ocurría, trataba yo de describir al aire las imágenes que nos llegaban desde allá. La provincia se encuentra hoy, lógicamente, en estado de shock. Estamos hablando de al menos 95 muertos. Lo último que leía muy temprano esta mañana, puede que se haya actualizado la cifra, incluidos niños, decenas de desaparecidos, daños materiales muy importantes que al momento son todavía incuantificables. Eh, Intensas lluvias ha habido allí, desbordamiento de ríos, localidades enteras inundadas, forzando a miles de personas a abandonar sus hogares, a refugiarse en zonas altas o en pisos superiores para tratar de escapar de las aguas, sin electricidad. Hay localidades sin telecomunicaciones. La situación sigue siendo crítica, ¿eh? El impacto además se extiende a otras provincias como por ejemplo Cuenca, Albacete, Málaga. Las lluvias allí también han cobrado vida. Estamos leyendo una alerta de protección civil en la provincia de Valencia. Los efectos de permitir el trabajo de profesionales de emergencia, se recuerda la necesidad de evitar los desplazamientos por carreteras, como se ha acordado a la provincia de Valencia. También el mensaje viene luego en catalán. Mire, eh, hoy, de hecho, compartíamos no solamente el reporte de nuestro compañero Luis Martínez, escuchábamos al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, también a la posición de Josep Borrell, representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, y ahora tenemos varios invitados, testimonios, algunos de ellos, pero quiero comenzar con el periodista Jorge Rivera, es periodista de Latinos FM. Jorge, muy buen día, tarde para ustedes ya creo, ¿cómo está? O casi tarde, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenos días, sí, son efectivamente ya las 12 del día. En estos momentos, si escuchaban un ruido, es una alarma, Ujú. una nueva alarma que han lanzado los organismos de emergencia, alertando, pidiéndole a la población que no se desplace, que no se mueva de sus sitios. Sigue. El panorama que en estos momentos tenemos en Valencia es de tristeza, Mm, devastada. La mm, zona metropolitana, y es importante recalcarlo porque Valencia capital como tal no sufrió, a excepción de un barrio o un sector que se llama La Torre. ujú. La zona devastada concretamente es el área metropolitana y parte de la provincia, la parte alta de esta provincia. En estos momentos está incomunicada Valencia con su área metropolitana y el resto de la provincia, como también está incomunicada vía férrea, vía carreteras también, principalmente con Madrid. El balance de víctimas mortales al menos es de 92, de acuerdo con el más reciente balance que ha presentado la Generalidad Valenciana y los organismos de emergencia. Decirles que para hoy está prevista también la visita del presidente del gobierno, Sí. Pedro Sánchez. Y en general, este es el panorama 2 días después de la tragedia. Jorge, ¿hay algún reporte más actualizado de la cifra que yo acabo de compartir, la cifra de fallecidos que es de 95? ¿Hay un nuevo reporte distinto? El número de personas fallecidas se puede incrementar, lo han advertido las autoridades, ya que hay muchas personas desaparecidas. Eh, Eso, en Valencia concretamente. Ujú. A ver, luego es que también se han presentado, recordemos que no solamente Valencia se ha visto afectada, sino también todo el litoral del Mediterráneo, en Albacete, en Málaga, en otras partes. Por eso a veces pues, se confunde un poco Sí, el tema de las sí, cifras. sí. Aunque el vaticinio de las autoridades es que en las próximas horas estas cifras se podrán incrementar con facilidad, ya que el número de desaparecidos es importante. Hablamos de unas 200, 300 personas desaparecidas. Mm. Y es incómodo hablar en estos eventos de cifras, de números, porque detrás de la magnitud que tenga ese número, insisto, esa cifra, hay nombres, hay apellidos, hay historias, hay familia. En ese sentido, te pregunto, Jorge, ¿hay asistencia psicológica en marcha? ¿Ya se está brindando asistencia psicológica a los afectados? Los organismos de socorro en estos momentos continúan con las tareas de rescate. Es importante notar que todavía hay personas en sus casas que no han podido salir. En eso se han centrado en los organismos de emergencia este miércoles y hoy. Es importante recordarlo que aún la población está en emergencia, en alerta roja.
Le decía que antes de empezar esta comunicación, pues se me interrumpía un poco Mm, la conexión mm, debido a una nueva alerta que acaban de lanzar las autoridades. Estamos hablando de la tercera o la cuarta, lo que quiere decir que se la acaban de lanzar es porque todavía estamos en sí, emergencia. Hablábamos esta mañana también con una ciudadana venezolana que está atrapada, que no puede salir de la zona donde se encuentra. Y ese, digamos, es el común denominador sí, del área metropolitana de Valencia. ¿Por qué? Porque las vías están interrumpidas, se cayeron puentes, las corrientes se llevaron puentes. También, y esto es una novedad muy importante, eh, hay una especie de nerviosismo ujú, en Valencia también, ujú, donde prácticamente no pasó nada. Y es que la gente está comprando papel higiénico, agua, están vaciando en estos momentos las ujú, estanterías porque creen que algo más pueda sí, pasar. Y con estas alertas que están lanzando, sí, pues más todavía. claro. Entonces, repito, hay muchas personas todavía por rescatar en sus casas. El presidente de la Generalidad Valenciana decía a última hora de anoche que ya las personas que estaban en los techos, en su totalidad, prácticamente habían sido rescatadas, pero que no se descartaba algún que otro caso. Eh, Mm, pero personas todavía en sus coches, sí. en sus viviendas, sí que aún falta por rescatar. Y lo otro importantísimo Ujú, de este panorama es que, y esto explica también por qué no se sabe el paradero de muchas personas, es que no hay luz en muchos de los pueblos sí, afectados, tampoco hay conexión de Internet. Y como bien se sabe hoy en día, sí, prácticamente las comunicaciones son a través de Internet. Todo esto evidentemente hace aún más grande claro. el drama que está viviendo Valencia o Es el la área voz, metropolitana de claro. Valencia. Es la voz de Jorge Rivera. Jorge Rivera es periodista. Jorge, permíteme incorporar porque mencionas que conversabas con una venezolana. Nosotros compartíamos muy temprano en la mañana el reporte de un colega periodista desde Madrid, la capital de España, Luis Martínez. Luis Martínez nos tiene información actualizada que tiene que ver con Venezuela. Saludos, Román. Gracias. Buenos días. Bueno, si se pueden decir buenos días a esta hora, debido a las noticias que seguimos conociendo de esta tragedia en Valencia que ha enlutado a cientos de familias. De hecho, pues lamentablemente ayer se ha confirmado que en la localidad de Paiporta, una familia venezolana, pues fue sorprendida por esta dana y ha fallecido Lourdes María García, de 34 años, y su bebé Angelín, de apenas 3 meses de nacida. Su esposo, su marido Antonio Tarazona, de 59 años, también fue arrastrado por la fuerza del agua, pero fue localizado con vida en horas de la madrugada de ayer. Así que lamentable esta noticia de esta familia que residía ya hace 5 años allí en la localidad de Paiporta, de la Comunidad Valenciana. Lourdes deja huérfanos a 2 niños de 13 y 10 años respectivamente, y pues esta joven venezolana pues engrosa el número de fallecidos por este temporal que azotó la Comunidad Valenciana. Así que nuestras palabras de condolencias para todos los familiares y para todas estas personas que siguen apareciendo fallecidos en estas labores de búsqueda que siguen haciendo los cuerpos de rescate. Nosotros desde aquí pues muy pendientes de lo que ha seguido esta evolución de la Dana. Se siguen manteniendo las alertas en varias comunidades, entre ellas Cataluña. En Cádiz también hay alertas activadas aún. Se prevé que este temporal pueda estar afectando el sureste español durante este fin de semana hasta el día viernes, Román. Es el reporte de Luis Martínez. Luis Martínez, como saben, corresponsal de Unión Radio allí en Madrid. Tenemos también vía Zoom a Xavi Lorente. Xavi Lorente es profesor del diplomado, de un diplomado en la Universidad de Valencia. Xavi, muy buen día. Gracias por atendernos. Hola, buenos días, ¿qué tal? Xavi, ¿cómo ha vivido este temporal? ¿Cómo ha vivido estos últimos días? ¿Qué le mueve particularmente? ¿Con qué se queda de toda esta tragedia? Pues a ver, el problema es que aquí en Valencia capital, como estabais comentando antes, no ha pasado nada.
Es decir, tuvimos en medio de esta alerta roja por mucha lluvia, en Valencia apenas llovió 2 o 3 litros por metro cuadrado, y no llovió prácticamente en todo el día. Sin embargo, el que cayera tanta agua en la parte alta de la provincia, en la parte de Utiel, Requena, que cayeron más de 450 litros por metro cuadrado, y toda esa zona cayeron 200 litros, 300 litros, 150 litros como mínimo en prácticamente toda Ujú, esa zona, hizo que, pues eso, que empezara a bajar toda esa agua por los ríos, porque pilló todas las cabeceras de los ríos que bajan desde toda esa zona, acumulándose hasta llegar a la zona del Barranco del Pollo, que es la zona donde se desbordó. Llegó al río Magro, ujú, y por la zona del Barranco del Pollo se desbordó todo, y fue lo que causó toda esta tragedia. Tragedia que llegó a los pueblos limítrofes a la ciudad de Valencia, como estabais indicando, ujú, Aldaya, Paiporta, Alfafar, Massanassa, Sedavid, toda esa zona les pilló de golpe, y además sin que apenas estuviera lloviendo allí, porque al igual que en claro, Valencia, Valencia capital no llovió, en la zona de los alrededores tampoco llovió en exceso. ujú, El problema fue que toda esa agua bajó demasiado rápido, no se activaron las alarmas debidamente, tardaron demasiado en activarse las alarmas, y eso fue lo que provocó el gran desastre, sobre todo desastre a nivel de vidas, porque a nivel de económico estaba claro que iba a pasar y no ujú, se podía prever, ujú, pero sí que se podía haber preveído bastante, creo yo, el tema de las vidas, porque si se hubiera activado la alarma, que aquí en Valencia no sonó en el móvil, como ha ujú. sonado hace un rato, no sonó en el móvil a las 7, 7:30 de la tarde. Si se hubiera activado esa alarma sobre las 5 más o menos, se habrían podido salvar muchas, muchas vidas. Claro. Imagino, Xavi, que la principal preocupación de las autoridades es que siga lloviendo en la zona. ¿Qué dicen los expertos? ¿Qué dice el pronóstico? A ver, el pronóstico da lluvias hasta la semana que viene, Wow. incluida toda la semana, con un poco de alteraciones. Es Ujú, decir, hay días en los que pone, según la ujú, meteorología, que sale el sol, otros días que llueve con poca probabilidad, y otros días que vuelve a llover otra vez con mucha probabilidad. Pero claro, a ver, yo te hablo de la previsión claro, meteorológica aquí en Valencia. claro, No sé exactamente, claro, porque no lo he mirado, claro. la previsión meteorológica en las zonas en las que llovería sobre mojado, en las zonas Eso, altas, el origen del donde, drama, claro. exacto, donde está el origen, y donde, pues bueno, en caso de que lloviera, pues la verdad es que podría ser bastante, bastante grave si vuelve a llover con la misma intensidad. Sí que es cierto que no han, por lo que he visto yo en televisión y en otros medios, no hay no anuncian unas lluvias tan fuertes como las que hemos tenido. Claro. Permítanme, Jorge y Xavi, incorporar en esta conversación, y le tengo vía telefónica a Eloy Yagüe, y cuento parte de su historia. Eloy Yagüe es un periodista venezolano nacido en Valencia, que estuvo hace muchos, muchos años en una tragedia similar, que vivió la tragedia de Vargas estando en Venezuela, y que ahora que ha vuelto a Valencia es testigo de esta nueva dana. Eloy, muy buen día, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Hola Román, bueno, aquí llevándola como dicen. Mm, recojamos aquel primer episodio del que fue testigo allá y luego que vuelva a vivirlo tantos años después. ¿Cómo ha sido esa historia suya? Bueno, es curioso, ¿no? Porque yo nací aquí en Valencia, en el barrio del Cabañal, es un barrio marinero a orillas de la playa, hoy en día turístico. Yo nací en agosto del 57 y 2 meses después se produjo la gran riada de Ujú, Valencia, que fue la tragedia más importante que había vivido la ciudad en su historia, ¿no? ujú, Ahora esta nueva tragedia pues supera con creces aquella, bueno, la supera en cierta forma, ¿no? Bueno,
si se puede decir que yo fui testigo a los 2 meses. Ah. Bueno, aquello fue terrible porque el Turia, o sea, a ver, Valencia es una ciudad que tiene forma de herradura, por así decirlo, y estaba circundada por un río importante que era el río Turia, y ese río, debido a unas lluvias muy fuertes en las cabeceras, como algo similar a lo que pasó en Vargas, ¿no? Con estas lluvias importantísimas que hubo, se desbordó y la ciudad quedó totalmente anegada, ¿no? En ese El sentido, agua. perdón que le interrumpa, Eloy, pero hace un instante Xavi decía, esto no se podía prever. Pregunto, ¿había forma de prepararse? ¿Había posibilidad de hacerlo? Porque el clima en el mundo, no me refiero a España, el clima en el mundo tiende a empeorar, a irse radicalizando en todo el planeta. ¿Qué dicen las autoridades? Hablaba también Xavi de una respuesta tardía, de una respuesta inicial tardía, de una alarma que no llegó cuando ha debido llegar. ¿Había forma de prepararse? Bueno, Valencia siempre ha estado preparada para este tipo de eventos porque es histórico, ¿no? Incluso en la época de los romanos y de los árabes se han producido fenómenos similares, ¿no? Con el agua. Pero lo que pasa es que sí, están diciendo que la alarma no fue a tiempo, pero también es verdad que si tú ves las imágenes, el agua llegó como un tsunami, ¿no? O sea, cayó muchísima agua en muy poco tiempo y eso fue realmente lo imprevisible del asunto y lo que realmente hizo daño y no permitió tomar más previsiones, ¿no? Pero probablemente se hubieran podido tomar más en serio el tema porque cada vez que llueve aquí, a veces los venezolanos que estamos aquí echamos broma, ¿no? Decir, no, sí, son 4 gotas lo que caen aquí, sí. Pues, comenzaron con 4 gotas y de hecho aquí en Valencia ciudad fueron 4 gotas, pero cada vez que llueve en Valencia hay que tomar previsiones que esta vez probablemente no se tomaron y eso va a ocasionar un terremoto político seguramente. Jorge, Xavi, Eloy, permítame incorporar además en esta conversación, ya que hablamos de venezolanos, a la muy querida Frida Ayala. Frida Ayala es montañista, es diseñadora, es maestra, es conferencista, está en efecto en Valencia. Frida, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo te va? Hola, mi Román querido. Bueno, aquí en Valencia viviendo estos acontecimientos, gracias a Dios donde yo estoy en las afueras de Valencia. Y si bien Valencia tiene esa forma de herradura, también hay como muchas ciudades que están como ciudades satélites que están alrededor de Valencia ciudad y que conforman lo que sería como una gran Valencia, como nosotros llamamos la Gran Caracas. Entonces, yo estoy en la zona de Manises, cerca de Quart de Poblet, muy cerca del río Turia. Yo estoy aislada por comunicaciones de transporte público porque el metro está colapsado, porque bueno, las inundaciones fueron importantes y hasta el 3 de noviembre no se espera que se recupere el sistema del metro aquí en Valencia. Y obviamente todo el tema de que están pidiendo que uno no se traslade sin necesidad para dejar las vías que están libres para que puedan circular lo que son las ambulancias, los grupos de rescate. Yo estoy muy cerca del aeropuerto, el aeropuerto fue cerrado, es el 29 en la noche, y hasta el 30, creo que al mediodía, es que empecé a escuchar otra vez aviones, y desde ayer en la tarde se escuchan muchísimas ambulancias. Yo no creo que es que ya se abrió algún acceso hacia el hospital Manises, que había estado cerrado completamente y tenía colapsado el hospital de Mislata. Frida, le comentaba yo a Xavi que me imagino que la principal preocupación de las autoridades será en eso, en el clima, en la lluvia, en que siga lloviendo, pero a la par, en paralelo, habrá otras tantas preocupaciones. El tema del suministro de alimentos, el tema del suministro de agua, de los servicios, resolver la vivienda de quienes las han perdido, de los enseres de quienes los hayan perdido, y a la par entonces vienen las carreteras y las vías de tren y los drenajes. La magnitud es enorme, es tremenda de lo que haya ocurrido. Es enorme, pero fíjate, todas estas ciudades tienen muchísima infraestructura y servicios. Entonces, ayer es verdad que estaban colapsados todos los automercados y la gente comprando agua desesperadamente. Yo creo que todos los garrafones de agua se agotaron. También es importante
yo vivo cerca de lo que es el Parque del Río Turia y es un parque muy grande, una explanada enorme, que yo he paseado muchísimo y ya ahorita bajó el nivel del río, pero es que estaba hasta el nivel de la autopista que yo podía verlo desde mi casa. Mira, Ha bajado. En esa zona había muchísimas huertas. ya. Algunas de estas huertas tenían una especie de invasiones donde la gente vivía. Yo no sé si ahora cuando baje el lodazal que va quedando después que baje el agua, ¿qué vamos a encontrar ahí? Porque si ahí había gente que vivía en esa zona y eso totalmente fue devastado. Sí. Frida, ¿sabes qué? Me queda un solo minuto y el tiempo es implacable, tan implacable que quizás hasta tengamos que cerrar de manera abrupta porque la hora del corte es la hora del corte. Yo quisiera escuchar tanto a Jorge como a Xavi reaccionar a lo que dijo Eloy. Eloy dijo, esto puede traer un tsunami político. Le pregunto, Xavi, ¿está de acuerdo? ¿Podría traer un tsunami político esto? Seguro. Estoy totalmente convencido porque, pues eso, como he comentado antes, creo que las autoridades reaccionaron tarde en cuanto a dar la alarma de lo que se podía avecinar y eso evidentemente va a hacer que el clima político se crispe muchísimo. ¿Aún porque más? pues la oposición, sí, aún más de lo que ya está. Y la oposición probablemente pues quiera reclamar cabezas al respecto porque, pues eso, y nos da la sensación, por lo menos aquí en Valencia Ciudad, nos da la sensación de que se incluso está tapando algo. No notamos una excesiva transparencia en cuanto a lo que están diciendo. Jorge, desde la Generalitat. en segundos nada más. Y cuando empiece a escuchar la música tenemos esos últimos 20 segundos. Ahí está. ¿Habrá un tsunami político? Creo que sí, hay en estos momentos se están señalando a la Generalidad Valenciana, al presidente de la Generalidad Valenciana, pero parece que aquí en esto hay culpas repartidas desde el gobierno nacional, regional y también, como no, los municipios. La DANA es un fenómeno que perfectamente... Jorge, lamentablemente el tiempo nos atrapa. Volveremos con ustedes, con Jorge, con Eloy, con Xavi, con Frida, más adelante en estos días para repasar la información. Gracias.